comenzando y ante el Señor presente en medio nuestro, haciendo el himno al amor eterno de Dios. El Salmo 136, el Salmo mismo que el Señor canta en la Pascua, en la Noche Santa de la Cena, con sus discípulos, como buenos judíos, repiten este himno pascual. Le decimos juntos: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol para regir el día, porque es eterna su misericordia. La luna y las estrellas para regir la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio de Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Este canto resuena en el pueblo creyente a lo largo de los siglos, pero se hace acontecimiento, rostro y corazón ahora en el nuevo pueblo de Dios, en el nuevo Israel, el pueblo santo que nosotros somos por gracia y misericordia de Dios. Es un canto que sostiene nuestro caminar. ¿Por qué hoy un jubileo
de la misericordia?, se pregunta el mismo Papa Francisco. Simplemente, añade él, respondiendo a su misma pregunta, porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos, sino al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial. Esto que el Papa propone a lo largo de todo el Año Santo, que en realidad enlaza con lo que es, podríamos decir, con esta expresión más propia de los periodistas de crónicas eclesiásticas, el programa de Francisco, el centrar a la Iglesia en lo esencial, el acoger los propios creyentes la noticia sorprendente del amor misericordioso de Dios, sentir la alegría en el corazón y el impulso a salir y anunciar a los demás esta extraordinaria noticia. Dios te quiere como eres, te quiere como estás, te quiere donde tú no te quieres, te ama en tus límites. Y esos mismos límites se transforman en puerta por la que puedes atravesar lo que parecía un límite final, pecado y muerte, para entrar en el misterio desbordante de la alegría eterna. Así en Evangelii Gaudium, el propio Francisco, cuando convoca a la Iglesia a experimentar la alegría del Evangelio, a compartirla y a comunicarla, también insiste en el anuncio de lo esencial. Porque solo acogiendo lo esencial del amor misericordioso del Padre, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, que en la fuerza del Espíritu Santo transforma nuestras vidas, todo el edificio de la Iglesia y toda la propuesta que los cristianos podemos hacer a nuestros contemporáneos, encuentra un fundamento y un horizonte. Desde luego que son necesarias después las paredes y los demás instrumentos, podríamos decir, que conforman un edificio. Y así, cómo no, desde el anuncio cantado, desde el querigma que pregona la muerte y resurrección de Jesucristo como expresión del amor misericordioso, claro que sí, se edifica una propuesta moral, claro que sí, se edifica una forma de vivir y de estar en el mundo que llamamos la Iglesia, claro que sí, se proponen unas propuestas de piedad o una manera litúrgica de celebrar el acontecimiento de nuestro Dios. Pero hoy, cuando tantos de nosotros podemos caer en la tentación de vivir como si Dios no existiera, y tantísimos de nuestros contemporáneos, a lo sumo, acogen de la propuesta eclesial algunos rasgos morales que discuten o algunos signos de piedad popular que comparten. El anuncio de que Dios existe, el anuncio de que tiene rostro, el anuncio de que en sus ojos entrevemos su corazón y que su corazón es misericordia, es sin duda el acento esencial en este momento de la vida de la Iglesia. Así nos lo propone el Papa Francisco. Pero decía que este anuncio, que es para todo el jubileo,
alcanza en estos días, en estas horas que nos disponen a acoger el acontecimiento de la encarnación viva del Hijo de Dios, de su nacimiento en el pesebre de las afueras de Belén, en poderle contemplar en el regazo de aquella mujer, esclava del Señor, se dice ella, y acoge a quien quiere ser esclavo de amor de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los sitios. Es un momento, unas horas que nos hacen vivir con mayor intensidad los signos de la presencia de Dios y de la cercanía de Dios, del que habla Francisco al responder a la pregunta que él mismo hace. ¿Por qué hoy un jubileo de la misericordia? Simplemente porque la Iglesia en este momento de grandes cambios históricos está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Y Encarnación y Navidad, hermanas, hermanos, nos hablan de presencia y cercanía. Presencia, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios a nuestro lado, Dios hecho carne, Dios habitando entre nosotros, Dios presente, Dios Emmanuel, y además cercano incluso a aquellos rincones del corazón donde nosotros estamos lejanos. Cercano, por eso su nombre es Jesús. Si el ángel, aquel Gabriel, le dijo a María que se llame Emmanuel, si el ángel, aquel Gabriel, le dijo a José que se llame Jesús, son dos nombres que expresan presencia y cercanía. Emmanuel, con nosotros. Jesús, allí donde experimentamos la extraña lejanía que nos divide, la extraña lejanía del pecado que introduce una sombra sorprendente en la luz del corazón de fuego, cercanía de la muerte que entristece y que hace pensar que la esperanza es vana, porque si al final todo acaba en el cementerio, ¿para qué caminar? ¿Para qué construir? ¿Para qué proponer? ¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir? Dicen algunos hermanos. Y sin embargo, la cercanía de Dios a las sombras y a las distancias es una cercanía que salva. Es Jesús. Es el Salvador. Su amor abre los límites. Él es la puerta. Este es el momento de decirle a Jesucristo, presente entre nosotros: Señor, a veces me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más en tus brazos redentores. Lo escribe Francisco, esta oración en el número 3 de Evangelii Gaudium. Señor, te necesito, rescátame de nuevo, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. ¡Qué admirable intercambio! La Navidad nos invita a acoger el niño y a sostenerle en nuestros brazos, diciéndole a María: déjamele un rato, que yo pueda llevarle en mi regazo. Pero en realidad es Él quien quiere tenernos en sus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él,
cuando nos hemos despistado o perdido. Dice el Papa Francisco: insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Es Adviento en su último tramo. Él, dice el Papa, nos vuelve a cargar sobre sus hombros. Fijaos en la hoja que os hemos repartido, en el logo de la misericordia, del año jubilar de la misericordia. Misericordiosos como el Padre. Es una frase que toma el Papa Francisco del mismo Señor, que en el Evangelio según San Lucas, en el llamado Sermón de la Llanura, que tiene un paralelo en San Mateo, el Sermón del Monte. En el monte y en la llanura, Jesús dice bienaventurados. En el monte y en la llanura, Jesús dice, habéis oído, pero yo os digo. En el monte y en la llanura, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y agradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. En la llanura, sed misericordiosos. En el monte, Jesús había dicho, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. La perfección es el amor consumado. La perfección del Padre son sus entrañas de misericordia, entrañas que saliendo de Él, en el mismo aliento del Santo Espíritu, se hacen carne en Jesús, misericordia entrañable y entrañada del Padre, que se nos ofrece para nuestro bien. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esta es la perfección que se acerca a nuestra imperfección. Esta es la omnipotencia que se acerca a nuestra fragilidad. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Acoger la misericordia para poderla ofrecer. Sed misericordiosos como el Padre. Si nos fijamos un poco, vemos a Jesús que lleva sobre sus hombros al hombre herido del camino. Es el buen pastor que lleva a la oveja perdida. Es el buen samaritano que lleva al herido del camino. Por eso, cuando el Papa nos propone que miremos al rostro de la misericordia, al mismo tiempo nos presenta unos perfiles de ese rostro. Son perfiles de buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que busca a la perdida, aunque tenga 99 que están en el redil,
el que la carga sobre sus hombros, el que la acaricia y la cura. Este buen pastor que sale es el mismo buen samaritano que se encuentra. Es como que el Señor quisiera decirnos, es como que Francisco, al presentarnos las dos figuras, quisiera hacernos caer en la cuenta. No te preocupes solo, pero al menos empieza por ahí, de aquellos con los que te encuentres en el camino, como aquel que yendo de camino se encontró al que estaba tirado en la cuneta y habían pasado unos y otros. Es un relato para poder responder a una pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntó el maestro de la ley. Y entonces Jesús, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, contesta diciendo, relatando esta parábola. Pero además de aquel con el que nos encontremos por el camino, el Señor también sale a buscar. El Señor no solamente ama con amor misericordioso a los que se encuentra, a los prójimos, sino que quiere Él hacerse prójimo saliendo. Quiere Él salir y buscar. Es el buen pastor el que da la vida por las ovejas. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros y muy contento, al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. El buen pastor con corazón samaritano es aquel a quien estamos llamados a contemplar el rostro en el que hay una boca que convoca y anuncia, rostro en el que hay unos oídos que escuchan el latido de nuestro corazón, que se hace súplica o intercesión o queja o lamento o gemido o cántico o plegaria, y tiene ojos que nos miran con una ternura increíble. Pero si nos fijamos en los ojos, vemos que en este logotipo creado por el padre Rubnik nos encontramos con una sorpresa, y es que el pastor samaritano y el herido del camino, la oveja descarriada con rostro de hombre, porque es el hombre, comparten un mismo ojo, porque la encarnación que estamos contemplando en estos días de anunciación, de visita de María embarazada a Isabel, de Virgen de la O, de la esperanza, de la expectación del parto, en estos días en el que asombrados de nuevo vemos que Dios se ha hecho hombre, y quiere compartir nuestra mirada, nuestros ojos, para ver lo que pasa, lo que rodea la vida de los hombres, sus avatares, su historia, sus problemas, su vida, tomando nuestra propia carne, tomando nuestros propios ojos, pero al mismo tiempo para hacernos un anuncio sorprendente en admirable intercambio. Hermano hombre, puedes mirar tu corazón en mis ojos, puedes mirar la realidad en mis ojos, puedes mirar la historia en mis ojos, puedes descubrir en mis ojos, en mí, querido Adán, que el misterio del hombre solo se desvela en el misterio del Verbo encarnado, que en realidad
Hemos sido creados a imagen y semejanza del Hijo, que cuando el Padre de las misericordias tomó el barro y le modeló, a quien miraba era al Hijo. El modelo era el Hijo. Compartimos el ojo en el logotipo del año de la misericordia para pedirle al Señor que nos dé su mirada, para agradecerle al Señor que haya querido tomar nuestra propia carne, compartir nuestras propias heridas, pasar por nuestra misma muerte, para en admirable intercambio hacernos partícipes de su misma vida. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Pastor y puerta, así habla Jesús de sí mismo en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Pastor y samaritano, hombre y Dios, misericordia entrañable. Vivimos así este tiempo, este año, este envío, para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. Un año santo, una Navidad santa, para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por Jesús, que como buen pastor ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos. Un jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Misericordia y el rostro de la misericordia en el buen pastor, misericordia y el corazón de la misericordia en el samaritano. El Papa, en la bula Misericordiae Vultus, cita a San Juan Pablo II en su carta encíclica Dives in Misericordia. Propone su lectura, pero la cita que recoge de la carta Dives in Misericordia habla de una palabra que yo quiero comentar en este momento final de los primeros puntos para nuestra meditación. Es la palabra desazón. Dice Juan Pablo II y recoge Francisco que en la sociedad contemporánea hablar de misericordia, proponer la misericordia, ejercer la misericordia, provoca una desazón. Una desazón porque es como en el hombre autosuficiente del final del tiempo moderno, con tanta confianza en el progreso, en el poder de las máquinas, de la ciencia, de la técnica, en la reivindicación poderosa de la justicia, en la fuerza de las ideologías, en la confianza en las instituciones de este mundo, en el valor que se da a las leyes, a las instituciones, a los logros de este mundo. Reconocer con humildad que precisamos misericordia, es decir, que hay límites y que en esos límites no hemos encontrado la manera de organizar nuestro común. En esos límites no hemos encontrado el cauce para ser fieles en la amistad o en el amor. La propuesta de la misericordia suscita
una desazón. Pero además la desazón no está solo en el mundo al que podamos ofrecer la misericordia. La propuesta de la misericordia también genera desazón en la Iglesia. Pensemos un poco cada uno en nosotros mismos. Pensemos un poco en nuestros propios ambientes de fe. La propuesta insistente de la misericordia que está haciendo el Papa Francisco, la llamada al anuncio de lo esencial, la acogida de cada persona como esté, cualquiera que sea su situación, la preocupación primera por esa persona, como es, como está, el dejar para un poco después el juicio moral, las llamadas concretas a realizar estas o aquellas determinadas prácticas, provoca en nosotros una desazón que por otra parte ya estaba en el Evangelio. Porque Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, al hablarnos de la misericordia, ¿lo recordáis? Las 3 parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma o el dracma perdido y el hijo pródigo perdido. ¿Qué le pasaba al hermano mayor? Al hermano mayor cuando fue recibido el pequeño, pues que la desazón de la que hablan los papas entristeció su corazón. ¿No os parece que a veces también nos pasa y que le decimos a Dios, pero ¿por qué eres tan bueno? ¿Pero por qué quieres acoger también a este? ¿Pero por qué no estás invitando a vivir la misericordia y a peregrinar, a buscar a este? La misericordia provoca desazón. Por eso, para acoger la misericordia y para poder ofrecerla, precisamos como una especie, si me permitís, de virtudes muletas de la misericordia. La primera virtud que la misericordia precisa, primero para ser acogida, pero también para ser ofrecida, es la humildad. La humildad. La humildad que nos hace reconocer la necesidad de la misericordia. Señor, me he dejado engañar de 1000 maneras, escapé de tu amor. Señor, te necesito. Señor, estoy aquí de nuevo para renovar la alianza contigo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. La oración del corazón, la oración de Bartimeo, la oración del ciego y mendigo. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ven con tu misericordia, ven pronto, ven a nosotros. También, habiendo encontrado el sitio en la humildad, desde ahí podemos mirar a los demás de otra manera y podemos ofrecer la misericordia no como quien ofrece algo desde arriba, que de alguna manera puede provocar la desazón del otro, o sentir o hacer experimentar en el otro una como suerte de desprecio. La misericordia y la humildad. Y la otra virtud, muleta, podríamos decir, es la profundidad, o si lo decís dándolo la vuelta, la huida de la superficialidad. La superficialidad hace que nos miremos a nosotros mismos y que miremos a los demás en las apariencias. La superficialidad nos impide poder atravesar la barrera que nuestros juicios, que nuestros prejuicios, la barrera de los valores, de los bienes, de los papeles que cada uno desempeñamos y no lleguemos al hondón,
al hondón en el que caigamos en la cuenta de que somos hijos, de que los demás también son hijos, de que uno y otro, el hermano que permanece en casa y el hermano que se gastó la herencia viviendo disolutamente, somos hijos. Humildad y hondura, huida de las soberbias y de las superficialidades. Bien, hermanos, pasemos por el corazón alguno de estos textos que tenemos delante y pidámosle al Señor para todo este año de la misericordia que nos dé la oportunidad de ser llevados en sus hombros, que nos dé la oportunidad de compartir su misma mirada y que también quiera el Señor servirse de nosotros para cargar con alguien y llevarle a Jesús, para buscar a alguien y poderle ofrecer el amor misericordioso de Jesús. Ven, Señor, ven con tu misericordia.